Vamos a ver el potencial eléctrico y diferencia de potencial eléctrico. Si nosotros tenemos una carga de prueba y esta carga de prueba está fuera del alcance de nuestro campo eléctrico, en un punto situado por acá denominado el infinito, cuando esta carga de prueba la introducimos dentro del campo eléctrico a un punto el que nosotros le denominemos A, B, C, X, Y o Z, el punto de nombre que le asignemos, en ese punto se va a establecer un potencial eléctrico. Entonces, en este punto al cual estamos denominando punto P, en este punto se establece un potencial eléctrico derivado a la presencia del campo eléctrico que está abarcando hasta esa carga de prueba. Para poder mover esta carga de prueba desde el infinito hasta este punto, que le vamos a denominar en este momento A, se necesita un trabajo. El trabajo para mover a esta carga de prueba desde el infinito hasta este punto A por unidad de carga de prueba. A ese punto le vamos a llamar potencial en el punto A. Sus unidades van a ser joules por coulomb. Y en ese punto se establece un potencial. Si nosotros hacemos esa misma operación, trasladamos esa carga desde el infinito hasta otro punto, un punto denominado B, aquí lo posicionamos en otro punto denominado B. En este punto B se va a establecer otro potencial, ese potencial va a ser el potencial de B y equivale al trabajo desarrollado para mover esta partícula prueba desde el infinito hasta ese punto B. Cuando nosotros hacemos la diferencia entre este potencial de A y el potencial de B, a esa diferencia la vamos a denominar diferencia de potencial eléctrica. Y estos movimientos que se hacen, ¿sí?, de esta carga de prueba desde el infinito hasta A y desde el infinito hasta B, se tienen que hacer de forma casi estática o cuasi estáticamente para no afectar nuestra configuración de campo. Las unidades del potencial eléctrico son los volts y equivale al trabajo cuyas unidades son los joules por unidad de carga, ¿sí?, de prueba, que van a ser los coulombs. Entonces, esta diferencia entre esos dos puntos, entre A y B, entre B a B, se le conoce como diferencia de potencial eléctrico. Y esta diferencia de potencial eléctrico en ocasiones no se simboliza con AB, únicamente se le pone la V y se acabó. ¿Sí? También se le conoce como tensión eléctrica y es igual a la diferencia entre el trabajo desarrollado desde el infinito hasta el A para mover esa carga de prueba menos el trabajo desarrollado desde el infinito hasta B para mover esa partícula de prueba. Entonces, la diferencia entre estas dos me da el trabajo desarrollado para mover la partícula de prueba desde A hasta B, ¿sí?, desde el infinito hasta estos dos puntos. La diferencia entre esos dos se le conoce como diferencia de potencial eléctrico, que está señalizado aquí. Ahora también, ¿de qué otra forma podemos obtener el potencial eléctrico? El potencial eléctrico también lo podemos obtener como una sumatoria, como la sumatoria del número de cargas desde la primera hasta la última, ¿sí?, de la constante de Coulomb, aproximada de Coulomb, por el número de cargas Q1, Q2, Q3, con todo y el signo que lleven las cargas, entre la distancia R a donde queramos ver esa carga de prueba. Pues vamos a hacer este ejercicio para ejemplificarlo. Vamos a tener dos cargas eléctricas separadas en el aire, una distancia de 30 centímetros entre las dos. La primera vale 5 microcoulombs y la segunda vale menos 2 microcoulombs. Tenemos que determinar el potencial eléctrico a la mitad de la distancia que separa estas dos cargas. El potencial eléctrico a 5 centímetros de distancia de la carga 1 en dirección a Q2. Pues en el inciso A lo determinamos aquí. Entonces la distancia desde aquí hasta acá son 15 centímetros y la distancia de aquí a acá son 15 centímetros.
En el inciso B, a 5 centímetros aquí en dirección hacia Q2. En el inciso C, 5 centímetros de Q2 en dirección a Q1. Lo vamos a determinar aquí. En el inciso D, el potencial eléctrico 5 centímetros a la izquierda de Q1, aquí 5 centímetros. Y finalmente, tenemos que determinar la distancia X medida a partir de mi carga 1, en donde el potencial eléctrico valga 0. Entonces, de aquí vamos a medir una distancia X, en donde este BP va a ser 0. Y la distancia de aquí hasta acá va a ser 30 menos esta de aquí. Pues vamos con el inciso A. Como son dos cargas, tenemos dos cargas generadoras, la primera y es la segunda. Vamos a tener una sumatoria de esas dos cargas, desde 1 hasta 2. Sí, desde 1 hasta 2, de K por QI entre RI. RI es la distancia que hay entre mi carga, ¿sí? Y el punto en donde quiero medir el potencial. Entonces, hacemos esa sumatoria, K por Q1, entre la distancia que hay entre 1 y esa, la distancia P, y K por Q2 entre la distancia que hay entre la carga 2 y ese punto P, que es en donde vamos a medir el potencial eléctrico. Entonces, de aquí a acá son 15 centímetros y de aquí a acá son 15 centímetros. ¿Ok? Y aquí vamos a considerar todo el signo de esta carga Q2, que es de menos 2 microcoulombs. Entonces, 9 por 10 a la 9, 5 por 10 a la menos 6, que corresponde a esta carga Q1, entre punto 15, que es la distancia que hay de aquí a aquí. Por el otro lado es 9 por 10 a la 9, 2 por 10 a la menos 6, que es esta carga de aquí, entre punto 15, que es la distancia de aquí a aquí. Haciendo esa operación, nos da 1.8 por 10 a la 5 volts. Ese es el potencial en ese punto P aquí. Vamos con el inciso B, que va a ser a 5 centímetros aquí. Entonces, lo único que nos cambia es esta distancia. Son 5 centímetros aquí. Y de aquí hasta acá van a ser 25. Todos los demás factores quedan exactamente igual. 9 por 10 a la 9, 5 por 10 a la menos 6. Y este de aquí son 5 centímetros. 9 por 10 a la 9, menos 2 por 10 a la menos 6, coinciden con estos de aquí, y la distancia es la que cambia, son 25 centímetros. Y ahí vamos a tener un potencial en ese punto 2 de 8.28 por 10 a la 5 volts. En el inciso C, nos está pidiendo a 5 centímetros de Q2 hacia Q1, va a ser aquí. Entonces, de aquí para acá son 5, y de aquí para acá van a ser 25, con todo y el signo de la carga Q2. Entonces, en 3, 9 por 10 a la 9, 5 por 10 a la menos 6, entre 25 centímetros. 9 por 10 a la 9 y este menos 2 por 10 a la menos 6, entre 5 centímetros. Y observen aquí que me da un potencial eléctrico negativo de menos 1.8 por 10 a la 5 volts. ¿Ok? En el inciso D nos pide 5 centímetros a la izquierda de Q1, aquí. Entonces, la distancia desde aquí hasta acá van a ser 35 y la distancia de aquí a aquí van a ser 5. Esa es la variante. Entonces, va a ser 9 por 10 a la 9, 5 por 10 a la menos 6 y 5 centímetros de distancia de mi carga 1 a donde estoy midiendo el potencial. La segunda carga, 9 por 10 a la 9, menos 2 por 10 a la menos 6 y 35 centímetros de distancia de la carga 2 a donde estoy midiendo el potencial. Y ahí me da un potencial positivo de 4.4857 por 10 a la 5. Si yo quisiera medir la diferencia de potencial entre esta y esta, yo podría definir, indique la diferencia de potencial entre el punto 3 y el punto 4. Entonces sería el final menos el inicial. Y así podríamos medir esa diferencia de potencial entre esos dos puntos. Vamos con el siguiente inciso, el último inciso. En el último inciso, que es normalmente los que vienen en sus evaluaciones, tenemos que determinar ahora la distancia X en donde el potencial eléctrico vale 0. Entonces, este vale 0. La distancia de aquí a aquí se llama X, medida a partir de Q1, X. Y entonces ahora la distancia de aquí a aquí va a ser este 30 menos esta X que está aquí. Los 30 menos X es esta parte de aquí, que son los valores que tengo que poner en ese último inciso. Entonces, en el inciso E, tengo que el potencial eléctrico es igual a 0, este va a ser igual a 0, me queda K por Q1 entre la distancia entre 1 y P, que va a ser X,
más K por Q2 entre la distancia que hay entre 2 y P, que este va a ser 30 menos X, y lo vamos a poner ahí. Entonces, uno de estos dos lo tengo que pasar del otro término, ¿sí? Del otro lado, para igualarlos. Pues aquí los igualo, me queda K por Q1 entre R1P menos K por Q2 entre R2P. Entonces aquí observamos que se puede ir la K y se puede ir la K. Me queda Q1 entre R1P y me va a quedar menos Q2 entre R2P. Eso es lo que me queda. Entonces, este Q1 vale 5 por 10 a la menos 6 y este Q2 vale 2 por 10 a la menos 6. Entonces, si este 5 por 10 a la menos 6 pasa en la parte del denominador, el 5 por 10 a la 6 arriba y 5 por 10 a la menos 6 aquí abajo, 5 por 10 a la menos 6 y 5 por 10 a la menos 6 se me anulan, se vuelve 1. Entonces puede quedar 5 y menos 2 aquí, nada más. Y este menos con este menos se me va a volver más. Entonces ahora multiplicamos cruzado. 30 menos X por 5. Y X por 2. Entonces 5 por 30 menos X y 2X. Multiplicamos 5 por 30, 150. Y 5 por X, 5X negativo. Entonces ahora este 5X lo paso del otro lado. Pasa positivo, se suma con este 2. Y me va a quedar 7X. Entonces, el 7 con la X se está multiplicando. Pasa el 7 en el denominador. Queda dividiendo. 150 entre 7 me va a dar X. Y me da que esa distancia X medida a partir de la carga 1, en donde el potencial eléctrico vale 0, es de 21.428 centímetros. Entonces, a 21.42, a partir de aquí, hasta por acá, 21.428, aquí el potencial eléctrico vale 0.